En otra época, los libros gustaban a pocas personas, dispersas por aquí y por allá. Esas personas podían darse el lujo de ser diferentes. Resumen de resúmenes, resumen de resúmenes de resúmenes. Política. Una columna, dos frases, un titular. Después, en el aire, todo desaparece. La mente humana gira tan rápido bajo las manos de editores, explotadores, radiodifusores, que, centrifugada, se desprende de todo pensamiento innecesario, solo pérdida de tiempo. He venido a hablar de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. En esta segunda toma de Mientras leo, que es una serie de vídeos que voy a compartir con vosotros a medida que voy leyendo pues el libro con el que estoy, pues a medida que voy leyendo libros nuevos. Que no puedo decir que sea pues cada semana, cada mes. Eso dependerá mucho de pues cómo vaya circulando la vida alrededor de las lecturas. Pero bueno, vamos a empezar por decir quién soy. Soy, para que no me conozcáis, que probablemente seáis todos, soy María José. Este espacio se llama Letras Peregrinas y pues es mi espacio dedicado a la lectura. Hablamos de libros sin grandes pretensiones. Es un lugar donde comparto un poco mis reflexiones, mis sensaciones que, con respecto a pues, libros que voy leyendo, libros que ya he leído y cosillas que quiero leer en el futuro, ¿no? Y bueno, pues dentro de todas estas cosillas que quiero compartir, he creado esta sección que se llama Mientras leo y es una sección o una, sí, bueno, una especie de serie en la que pues voy a ir haciendo vídeos cada pocos días o quizá una vez a la semana en donde voy a ir contando un poco las impresiones a medida que voy leyendo los libros. En este caso, estoy leyendo Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que es un clásico, pero es un clásico muy actual, ¿no? Y entonces, la cita con la que he empezado este vídeo es un poco una de las citas con las que más me he quedado de las 30 y poco páginas que leí desde la última vez. Ya veis, es un libro corto, pero bueno, ya voy por la página 77 ahora mismo. Aún no he acabado, no he llegado a la primera parte del libro, no sé lo que va a pasar. Entonces, bueno, me parece un ejercicio muy interesante porque iré compartiendo aquí todas mis impresiones a medida que voy avanzando en la lectura. Lo que es interesante, ¿no? Porque a lo mejor ahora me parece una cosa muy guay y luego cuando voy avanzando en el libro, pues pierdo el interés o no, o me sorprendo o hay un giro ahí que no me esperaba, ¿no? Entonces, pues es un poco la idea de compartir la lectura con vosotros. Y si queréis seguir la lectura conmigo, pues ya sabéis, os iré contando en Instagram, que me podéis ir a seguir en Instagram también. La cuenta es igual, Letras Peregrinas. Y entonces os iré contando un poco por dónde voy, qué voy leyendo, para que podáis seguir la lectura conmigo. Y bueno, dicho esto, pues creo que voy a empezar con la sección de hoy, no sin antes hacer un pequeñito comentario sobre, pues, simplemente el año de este libro, ¿no? Ray Bradbury nació en los años 20 y este libro fue publicado en 1953, cosa que es relevante porque, bueno, es post Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría, y en la época en la que se inventa y aparece, empieza a haber más televisiones, ¿no? Pero, curiosamente, esa época trajo una serie de preocupaciones que ahora mismo volvemos a tener, pero con las redes sociales. Y entonces hay muchas, muchas referencias en lo que llevo leído del libro hasta ahora a pues el entretenimiento vacío, la falta de pensamiento crítico. Es impresionante, ¿no? Y muchos de los comentarios que están hechos en este libro hacen referencia a cosas que si yo os digo que esto se escribió el año pasado, es que perfectamente podrían encajar, ¿no? De hecho, me comentaba mi cuñada hace poco que se vio la película de Fahrenheit 451 que salió en 2018 y me comentaba que, claro, que es una adaptación, pero una adaptación heavy, porque de libros nada, que se trata, que ahí hay ordenadores, servidores y demás, ¿no? Entonces, tengo ganas de verla, a ver qué tal la comparación, pero bueno, creo que primero acabaré el libro y luego
me echaré a ver la peli y pues a lo mejor algún vídeo comparativo pues de la peli versus el libro, ¿no? Que también puede estar guay. Y bueno, cosas que tengo pendientes por hacer, comprarme posits de estos así pequeñitos para ir marcando algunas cositas en el libro que quiero compartir para no perder el hilo cuando vaya buscando estas cosas. Em, y algunas cosillas más que me habéis dejado en las recomendaciones para ir mejorando los vídeos. Pero nada, retomando un poco, para empezar ya más con lo que es la nueva fase, el nuevo comentario del libro, me quedé la vez anterior en la página 42, aunque en realidad había comentado cuando me puse a analizarlo y fui un poquito para atrás en las páginas, me había quedado un poquito más en la página, hacia la página 30 y algo, ¿no? Pero bueno, os había presentado a dos personajes, bueno, tres personajes. Uno es Guy Montag, que es el personaje que es un bombero y que se dedica a quemar libros. A Clarice, que es una chica adolescente con la que se encuentra al principio del libro y que es una representación de la luz, de la claridad, del conocimiento y ahora diría más del pensamiento crítico, porque además es algo que vamos viendo más a medida que avanza el libro. Es un personaje muy interesante porque es un personaje que despierta la chispa, nunca mejor dicho, de Guy Montag eh, para como empezar a preguntarse cosas en un mundo en el que nadie se pregunta cosas. Y esto es un poco lo que desencadena el libro. Y luego está Mildred, que es la mujer de Montag, que es un personaje muchísimo más común y mucho más parecido a la norma, ¿no? Que sigue la norma, que está cómoda en esa norma y que no se cuestiona nada. Entonces, yo creo que está un poco también en el libro para mostrarnos ese contraste entre un personaje que empieza a tener dudas y a plantearse pues, cuestiones en su vida, por ejemplo, ¿por qué quemamos libros? ¿Por qué no se pueden leer libros? ¿O por qué no me puedo parar a mirar un poco a contemplar el entorno? Por qué no puedo hacer preguntas sobre la vida? ¿Por qué no puedo tener dudas, ¿no? Con respecto a otro personaje que simplemente está obcecada con pasarse todo el día con cascos, con caracoles acústicos, que les llaman en el libro, al punto de aprender a leer labios para poder comunicarse porque no se quita la música, no se quita el ruido de los oídos, a poner teles, pues poner, en vez de tener paredes en la casa, tener pantallas que ocupan toda la pared y entonces sumergirte en una habitación llena de pantallas con programas sin ningún tipo de contenido, sin ningún tipo de valor, mero entretenimiento para dormirte el cerebro, ¿no? Y entonces ese personaje está ahí, pues eso, como cómoda en esa situación, tranquila en esa situación, sin cuestionarse absolutamente nada, feliz, o ella piensa que lo es, pero ya en el principio del libro nos han mostrado que es una persona que ha intentado como con unas pastillas, ¿no? Entonces, ya en el propio principio del libro te plantean ese contraste de, pues al día siguiente cuando se despierta ni se acuerda de que ha pasado esto. Entonces ella siente que es feliz, pero hay una gran desconexión entre una Mildred que realmente no lo está y esta persona que ni siquiera se cuestiona la vida, ¿no? Y Montag en ese sentido, Clarice vino a romper esa división de él y a plantearse que hay dos personas en él, ¿no? Esta persona que era bombero y quemaba libros y disfrutaba de ello y era su trabajo y no se cuestionaba nada, y esta otra persona que también es el mismo, que empieza a plantearse cosas, a tener dudas, a sufrir, a tener moral, a tener empatía. Y entonces ese personaje Clarice para mí es como clave y he flipado mucho porque aviso que aquí va a haber siempre spoilers porque, a ver, son sensaciones a medida que voy leyendo el libro, entonces os iré contando cosas que van pasando. No os voy a contar al dedillo exactamente qué pasa, cómo pasa, qué conversaciones hay, qué no, pero hay cosas que debo comentar para que se entienda mi sorpresa o mi no sorpresa o pues mis reacciones a lo que va pasando, ¿no? Entonces, es verdad que aquí, en estos siguientes como 30 páginas, pasa una cosa que no me esperaba para nada, y es que Clarice desaparece. O sea, de repente, de pasar este personaje a ver todos los días a Clarice, a conversar con ella, empieza a sentirse cómodo con ella, incluso a desarrollar como un espíritu como paternal con la chica. Y ella le plantea, pues eso, dudas, cuestiones, o sea, ve la vida con otra luz, le cuenta cosas como, por ejemplo, que también nos sirve para a nosotros para entender cómo es ese mundo, este mundo distópico, que bueno, lo es, en fin,
en el que pues ella va a la escuela y es la rarita de la clase porque pregunta cosas. Y allí nadie pregunta cosas y en la escuela no hay profesores, hay vídeos. O sea, las clases las dan por vídeos. No se permite hacer preguntas, solo, dice ella, solo se dan respuestas, ¿no? Y no se hablan entre los estudiantes. Entonces la gente y los estudiantes son personas que se vuelven agresivas, que lo único que piensan es en ocio, que cuando se aburren van a sitios a romper cosas, hacen carreras, se dan golpizas, o sea, dicen una parte del libro que su tío a ella le contaba que en tiempos no muy lejanos eso no pasaba. Y decía, los niños no se matan entre ellos. Entonces, ¿qué clase de mundo es este en el que hay tan poca empatía que hasta los niños se matan entre ellos, que no hay un sentido de responsabilidad, que no se enseña nada, no se enseña a pensar, no hay empatía? Y entonces, claro, ella está como muy fuera de esto y al plantearle estas cosas a Montag, él también dice, pero ¿esto qué es, no? Y entonces justo pasa otra cosa, un poquito más adelante con Montag, que me llama muchísimo la atención, que es que en un momento dado, cuando desaparece esta chica, se queda como muy pillado, se queda muy sorprendido y le afecta muchísimo. Y de repente llega a la sala de los bomberos y de repente ve todo completamente diferente. Y entonces, claro, al principio del libro, él cuando habla de su trabajo como bombero, lo dice con orgullo, ¿no? Entonces habla ¿cómo era? Juglares con antorchas, él le sonreía, ¿no? Y de repente cuando desaparece Clarice, es, es, es como que todo está frío en un lugar en el que todo es fuego y todo es calor, ¿no? Entonces hay una cita que la tengo aquí apuntada que me pareció como muy, no sé, mm, bellamente escrita, ¿no? Y entonces esa cita dice así, y se refiere, o sea, lo dice, pues eso, una vez que se entera pues es cuando desaparece Clarice, cuando empieza a no verla. Y llega allí a esa sala de bomberos, ¿no? Y entonces se queda ahí plantado y cuando mira lo que hay a su alrededor dice, el reloj parlante lloraba la fría hora de una mañana fría de un año aún más frío. Es como ese vacío en el alma, ¿no? Ese frío que siente ante esa ausencia. Y no sé, me pareció algo como muy bonito y muy bien explicado. A veces no tienes que poner palabras como, y él la extrañaba y no sé qué, y cómo la echaba de menos, sino con este tipo de figuras literarias, de repente es una mañana fría de un año aún más frío. O sea, un reloj frío. Es que, no sé, es muy evocador y te despierta otro tipo de sensaciones cuando lo lees, ¿no? Entonces, pues, no sé, me parece muy, muy interesante esa parte. Y a partir de allí, pues Montag se queda todavía como más pillado y llega a un punto un poco más adelante del libro en el que pasa una cosa, se da una alarma y entonces ellos tienen que ir a quemar libros en un sitio, ¿no? Y entonces, claro, es algo que a él le impacta muchísimo, 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 porque pasa una cosa que él no se esperaba que pasara. No os la voy a contar para que os lo leáis, pero es que pasa una cosa que a mí me dejó muy impactada también y al personaje lo deja muy impactado no solo por lo que ocurre, sino por cómo reacciona su entorno. Su entorno, sus compañeros, su capitán, luego su mujer cuando habla de lo que ha ocurrido. Y a mí me parece que además es una muestra muy clara de todo esto que os vengo contando hasta ahora, ¿no? De que de repente estamos en una sociedad con cero empatía, con muchísima violencia, donde la violencia está tan asentada que de repente a nadie le importa, ¿no? Y por ejemplo, esto es una cosa que a mí me recuerda mucho a cuando yo vivía en Venezuela, porque en Venezuela pasan muchas cosas y yo recuerdo que muchas veces salían las noticias y era tan normal ver en las noticias que pues había, pues que la delincuencia había ocasionado muchísimas muertes, que se había matado gente, que habían habido asesinatos, robos a mano armada y cosas así, que de repente uno estaba como anestesiado a eso, decías, bueno, eso es lo normal, con que no me toque a mí. O sea, pero quiero decir, era como, no te puedes escapar de eso, entonces te haces un poco como no sé, como que se tiene el corazón un poco más de piedra, en cierto modo, ¿no? Porque de repente tampoco te puedes permitir sentir pena por todo, de repente ya no son personas, son números, ¿no? Y entonces es una cosa que, bueno, también pasa mucho
pues en lugares de guerra, pasan, o sea, es, es algo que cuando los nombres pasan a ser números, de repente eh, se pierde un poco la empatía en el ser humano, ¿no? Y entonces, pero en esta sociedad es algo que se alienta, ¿no? Y entonces, hasta los niños, o sea, es muy difícil encontrar personas que tengan esa empatía. Y entonces, cuando pasa esa cosa en esa casa donde van a quemar libros, pues de repente es como que te quedas pillado porque dices, es que tal cual, es que no puede pasar de otra manera, ¿no? Y entonces el hecho de que Guy vea todo eso que ha pasado de otra manera y se conmueva y se remueva por dentro y de repente no sea capaz de olvidar, a mí me parece como muy interesante y muy de dejar claro que este personaje ya no es el mismo, ¿no? Y entonces, pues, cosas que me han gustado mucho de esta parte del libro y de lo que llevo hasta ahora. Y luego también me llamó mucho la atención otra cosa que es la parte de cómo se reescribe la historia, ¿no? Al quemar libros, en la estación de bomberos hay como, decían que había por las paredes de la estación 1 millón de títulos de libros prohibidos. 1 millón de títulos, o sea, es que es una barbaridad la cantidad de libros prohibidos que hay. Y entonces, el cómo cuando tú quemas todo esto, puedes reescribir la historia. Al punto de que Guy pregunta en un momento dado, pero ¿no se supone que los bomberos antes apagábamos fuegos? Y de repente su capitán le dice, ¿pero qué dices, hombre? O sea, lo manda a callar y le dice, no, 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 vete a leer el reglamento. Y en el propio reglamento se reescribe la historia indicando que hacía muchísimos años que los bomberos existían siempre con esta función. Cuando nosotros sabíamos por otras cosas que ocurren en el libro y otras cosas que nos cuentan en el libro que esto no es así y que realmente se ha reescrito esta historia y que realmente él era el único cuestionándose esto en esa sala estando lleno de compañeros, ¿no? Y luego pasa otra cosa en esos momentos, en todo ese como batiburrillo de cosas que pasan en ese trocito del capítulo, y es que Guy, además haciendo alusión a su nombre, esto de que Guy sea un tipo más, de repente él se da cuenta, fijándose en sus compañeros, que él es igualito que ellos. O sea, se fija que todos los rasgos de sus compañeros son iguales, que son todos de un mismo estilo, con un físico muy parecido, con unos rasgos muy parecidos. Y de repente él mismo ahí tiene esta sensación de, es que soy uno más, es que aquí son todos como yo. Somos una fotocopia, ¿no? No hay una identidad propia. Pero claro, el hecho de que él mismo se esté dando cuenta de esto, también de pronto le está dando a él una identidad propia, porque los demás no se han dado cuenta de esto. Él es el único que se ha dado cuenta de esto. Entonces, me encanta cómo con esos juegos de palabras nosotros vamos viendo esta evolución de Guy Montag, mientras él mismo se va dando cuenta de cómo él va, o sea, de cómo él va cambiando. Él va viendo realidades que nosotros vamos viendo un poco de su mano y en la propia forma de escribir el libro, pues te lo muestran como con muchísima claridad, ¿no? Entonces, eso también es muy, muy, muy interesante. Y luego, eh, más cosas. Hay otra parte del libro que también, hacia el principio, o sea, las primeras páginas 40 por ahí, en las que nos presentan a una bestia que se llama, es ¿cómo se llamaba? El sabueso algo. Pero sí, bueno, el sabueso, ¿vale? ¿El sabueso qué es? Es una máquina, es un robot, que es horrible porque es como un robot hecho para dar miedo, ¿no? Y entonces es como un cazador. Sería algo así como una especie de perro de presa, pero máquina. Y entonces es una máquina con 8 patas, como una araña, que tienen garras retráctiles en las puntas y unos ojos que se pueden encender en verde o en rojo en función de si está cazando o no, ¿vale? Y entonces Guy va hacia esta bestia y de repente siente que esa bestia como que reacciona ante él y como que a él no le gusta, ¿sabes? Como que la bestia dice, tú no me gustas. Pero claro, eso no puede pasar porque se supone que esto es una máquina que está programada a dedo para reconocer como un aroma o un código, digamos, de hormonas y enzimas y aromas y específico para ir a cazar a una presa concreta. Y entonces el hecho de que este animal, de que este sabueso reaccione a Montag es raro. De hecho, a mí, ahora mismo no sé qué va a pasar con esto, pero a mí me hace preguntarme un poco, ¿esto qué es? O sea, ¿por qué?
¿Por qué de repente reacciona con él y no con nadie más? ¿O es una cosa que se está imaginando montas? O sea, no sé, ahí estoy un poco confundida y tengo ganas de ver un poco más la evolución del libro para saber qué está pasando ahí, porque me tiene bastante intrigada. Pero cosas que sí me llaman la atención de esto es, esa bestia está diseñada para cazar y matar, para inyectar morfina y paralizar a la víctima, y luego a esa víctima los bomberos la tiran a un incinerador para hacerla desaparecer. Y a mí me parece una cosa tremenda. Y el hecho de que todos los códigos de aromas y eso, como el código individual de cada ser humano está almacenado en una base de datos gigante, te hace pensar un poco, ¿no? ¿Y esto por qué? O sea, cualquiera puede ser una víctima. O sea, en el momento en el que alguien se sale un poco de un carril, ¿qué te impide programar a esa bestia para que vaya a por esa X persona, después la incineras y aquí nadie sabe nada? Porque además, por lo visto, este es un mundo en el que la agresividad está tan a la orden del día que la violencia pasa impune. Entonces podrías matar a cualquier persona sin que nadie se entere y ya está, ¿no? Y entonces, claro, da miedo, porque ¿quién controla a esa bestia? Entonces, claro, son cosas que dices, uff, y además te muestran con una pequeña escena que hay cuando presentan a este sabueso, que realmente ese sabueso para mí es como una especie de reflejo de la crueldad humana en su extremo, ¿no? Porque, por ejemplo, estos bomberos, para pasar el rato cuando se aburren, lo que hacen es programar a esta máquina para que vaya a cazar animales indefensos. Un gatito, una rata, un tal, y disfrutan haciendo apuestas de cuánto va a tardar en cazar a ese animal, a esa cosita indefensa, ¿no? Y claro, para mí el hecho de que cuando se meten cosas así, pues como un gatito, un cachorro, un animal, y que te muestran que esta gente disfruta, es un poco como los toros, sinceramente, que yo es una cosa que no entiendo y seguiré sin entender y yo creo que ya está tardando en abolirse porque me parece, bueno, los toros en general y los espectáculos con animales en general y ese tipo de crueldad animal yo no la entiendo, no la entenderé nunca. Y de hecho, pues esta escena en esta parte del libro a mí también me hace pensar mucho en estas cosas, es decir, en qué punto estamos como sociedad para disfrutar de estas cosas. Es que para mí es un reflejo de falta de empatía, de crueldad, de, no sé, de cosas feas, digamos, en nosotros como sociedad. Entonces, es algo que también me llama mucho a la reflexión, ¿no? Y bueno, creo que está muy bien explicado porque es como, no, pero eso lo hace la máquina, no somos nosotros. Y es como, bueno, sí, es muy fácil como, ¿sabes? Echar las pelotas fuera y ya está. Y de hecho a mí toda esta parte, cuando hay una conversación que tiene Montas con su capitán hablando del sabueso, ¿no? Y decir, oye, pero no es como triste que solo le enseñemos a cazar y a matar y todo esto. Y él dice, pero ¿qué dices, hombre? Si esto es un arma perfecta. Y a mí me hace pensar un poco también en eso, ¿no? En decir, es un arma perfecta. Es un poco como se entrena a soldados, ¿no? Para decir, pues tú ve allí, deshumanízate y tú haz tu trabajo y eso es lo que tienes que hacer y no pasa nada. Y luego, claro, el que se queda en tierra, digamos, las personas que no están entrenadas para eso, es como, no, pero ellos solo hacen su trabajo, no están haciendo nada malo, ¿no? Y entonces, a mí es una cosa que me ha hecho reflexionar bastante en lo que es esa parte del libro. Y estoy hablando de 2 o 3 páginas nada más. Y es que, claro, cada página que voy leyendo tiene algo que me hace pensar. Y por ahora, pues ha sido un poco eso, ¿no? El tema de cómo se está educando a esta sociedad en promocionar ese espectáculo vacío, falta de pensamiento crítico, la falta de razonar, de preguntar el porqué de las cosas, un descenso en la calidad de educación, el que ya realmente ya ni siquiera haya profesores en unas aulas, que se quemen libros, que no importe nada, eh, que todo sea publicidad, el crear unas necesidades que no existen y que hacen que te gastes todo el dinero que ganas trabajando, pero en un ocio posterior, por ejemplo, con Mildred, que tiene en su casa, en el salón, 3 paredes que son pantallas ya. Y en un momento dado va la tía y le dice al marido, oye, ¿y para cuándo la cuarta pantalla? ¿Sabes? Y el tío le dice, ¿pero qué dices? Si eso es un año de mi sueldo. Dice, bueno, pues habrá que ir ahorrando para ponerla. Como en plan, es que no le llegan 3.
Ese, pero es que tú te imaginas una cuarta, es que sería maravilloso, es que la necesito. Y es como, no la necesitas, pero te hacen creer que la necesitas, ¿no? Y entonces, todo ese consumismo, todo ese mundo también muy individualista, muy de encerrarte en tu habitación, muy de encerrarte en tus pantallas, ¿no suena de algo? Quiero decir, a mí hay muchas cosas que me suena mucho a, pues, lo que está pasando ahora también con tema de TikTok, con tema de redes sociales. Cada vez, en vez de leer un libro, nos vemos el resumen del libro. En vez de mirar una serie, nos vemos una reacción de la serie y ya luego vemos y tal, o vamos adelantando. O, por ejemplo, como nos enganchamos, que oye, yo me engancho también y a veces te echas un rato ahí en el móvil y cuando te das cuenta han pasado ¿cuánto? No sé, media hora, una hora mirando vídeos chorra y si te pregunta alguien, oye, qué estabas viendo? Y es como, nada, chorrada. Es que ni siquiera eres capaz de acordarte de qué estabas viendo, ¿no? Y por ejemplo, en muchos casos son trocitos de series o de pelis, algunas has visto y algunas no has visto, algunas hemos visto y algunas no. Y es como, venga, y ahora el siguiente, pero realmente es todo vacío, ¿no? Entonces, pues este libro que es del año 53 de repente lo estoy leyendo y si cambiamos algunas palabras parece que fue escrito hace 2 años o hace 3 años, ¿no? Y entonces me parece sumamente interesante. Así que, pues eso, hablan de eso, de la brevedad, del consumo rápido. No sé, a mí me llama mucho la atención. Y luego también me llama mucho la atención una cosa, ya de las últimas páginas que me leí, y es con lo que voy a acabar hoy, porque, bueno, yo ya casi voy por más de 25 minutos de vídeo, así que lo último que quiero comentar es eso, ¿no? De decir, hay un momento hacia el final de lo que estoy leyendo hasta ahora en el que Montag eh, pues se queda consternado por una cosa que ocurre y entonces se queda en casa y dice, no, voy a decir que estoy enfermo y ya está. Pero su capitán también vio lo que ocurrió, entonces dice, aquí tengo que ir a echar el discurso, ¿no? Y entonces se llama Beatty, el capitán, va a visitarlo a su casa y entonces le dice, mira, te voy a echar el cuento de cómo son las cosas en realidad y cuál es tu trabajo y por qué estás aquí. Entonces le empieza a contar un poco pues la historia, de decir, pues sí, tienes razón, antes los bomberos venían, apagaban fuegos, pero desde que las casas son todas ignífugas, pues eso ya no hace falta y entonces lo que han es dado otra labor aún más importante a los bomberos porque realmente lo que estamos es salvaguardando la paz mental de la gente. Porque el hecho de quemar libros, él explica que es para para que la gente no se sienta tonta ante las personas que se cuestionan las cosas, porque eso te hace infeliz. Es como, y le dice, ¿tú te acuerdas del empollón de la clase? Seguro que te caía mal, seguro que era el primero al que le ibas a pegar. ¿Por qué? Porque era mejor que tú. ¿Por qué? Porque leía. Entonces, ¿qué hacemos? No, no leas tú, no, que no lea él. Y así es muy fácil que todos seamos iguales y que todos seamos felices, ¿no? Esa es un poco la tónica de lo que comenta y el resumen de lo que comenta. Pero no lo voy a contar en detalle porque realmente esas son como 3 páginas en las que este discurso está y es que lo explica tan bien que de verdad os animo a leerlo porque a mí me dejó flipada, ¿no? Pero muy flipada. Y luego, cuando está acabando con todo este discurso, explicando que efectivamente antes pues había otra educación, pero luego pues quitamos las asignaturas de pensar, quitamos filosofía, incluso quitamos clases de gramática, ya no nos importa cómo escribe la gente, después quitamos cosas en las que haya que preguntarse cosas, porque ¿para qué saber sobre matemáticas si puedes saber cómo atornillar cosas? Y tener un trabajo atornillando cosas. No hace falta, ¿no? Entonces, como no hace falta, pues los que son intelectuales que se fastidien y los que tienen libros que se jodan porque nos hacen sentir mal a los demás. Entonces, y de hecho este tipo como que parece que en un momento dado quiso ser más intelectual y no pudo, y de la envidia es como que hasta disfruta más de su trabajo, porque es como, no, a mí no me vas a hacer sentir menos, tú eres el rarito, ¿no? Y entonces por ahí van un poco los tiros, la envidia, lo diferente. Luego habla, por ejemplo, de que había como minorías y gentes quejándose de ciertas cosas y entonces como se empezaban a censurar cosas. Decía, que a este grupo no le gusta no sé qué, pues lo quemamos. Que a este grupo no le gusta no sé qué, pues lo quemamos. Y a mí eso también me habla mucho de toda esta cosa de la cancelación que hay ahora y que de repente parece que hay ciertos libros que como que está mal leerlos porque dicen cosas que pues que no nos gustan o que obviamente analizándolas en el contexto histórico actual no tienen ningún sentido, pero que a mí me parece relevante que existan porque también te hablan de una realidad que existía y que está bien saber que existía para que no se repita.
Como por ejemplo, ahora yo me estoy viendo la serie de Mad Men, que nunca la había visto porque pensé que era otra cosa completamente diferente, y me está pareciendo brutal, porque es un como reflejo súper descarnado de, de la sociedad estadounidense de los años 50, que todo era como perfecto, bonito, las mujeres hermosas, familias perfectas y no sé qué, y te están mostrando un poco todo lo que hay detrás. Es súper machista, es súper desagradable ver cómo se tratan a las mujeres, por ejemplo, en ese entorno, en esa agencia de publicidad, que es el entorno donde trabajan estos personajes. Y es como, bueno, ¿qué pasa? Que porque se ven estas cosas, de repente en unos años vamos a decir, no, 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 esto no se puede ver, porque mira cómo se trata a la gente, esto da asco verlo ahora. Y es como, pues sí, pero está guay que dé asco y está bien verlo, porque dices, joder, mira cómo eran las cosas entonces y mira cómo vamos ahora y seguiremos trabajando en ello, ¿sabes? Pero para mí borrar las cosas o descontextualizarlas, pues tampoco te hace reflexionar, ¿no? Entonces, toda esta parte, este discurso de Beatty en el libro, a mí me llama mucho y me hace pensar mucho sobre todo esto que os estoy contando. Entonces, me parece algo muy interesante. Ya os digo, no os voy a contar el discurso como tal porque creo que vale mucho la pena leerlo. Y al final de todo esto, me parece que hay una cosa súper interesante que quizás es distinta que otro tipo de distopía, y es que no se llegó a que, porque yo hubo un momento en el libro que dije, bueno, pues será que empezaron, a lo mejor había algún tipo de totalitarismo o gobierno autoritario y que empezaron a salir decretos y empezaron a quemarse cosas y como obligatoriamente, ¿no? Como que no fue una cosa, como que fue una cosa impuesta. Y entonces este personaje dice, no, no, dice, ¿tú crees que esto fue impuesto? Que no, que no. Esto fue a base de, pues eso, campañas de publicidad, de editores, de contenido, de gente dando información que no, pues que era conveniente para crear esas sensaciones en el público general y que fue el mismo público y habla de eso, la tecnología, de la explotación masiva, que fue la que hizo posible que la propia gente se alejara de ese pensamiento y abrazara esto otro que es oscuro y que es, bueno, en fin, carente de toda capacidad de análisis y de pensamiento crítico y en donde la gente pues es manipulada al final del día, ¿no? Entonces, me encanta esa parte de, no, no, esto no fue una cosa impuesta, esto es la propia gente que se fue amoldando a esto y lo fue prefiriendo a otras cosas porque al final, o sea, si tú quieres nivelar y tiras el listón hacia abajo, va a ser mucho más fácil que todos sean iguales y en ese todos sean iguales, todos sean felices. Porque, bueno, en fin, no sé. Pero a las pruebas me remito que en el propio libro te van mostrando que realmente eso no es así, que es toda una falsa sensación, ¿no? Y entonces, súper, súper interesante, ya os digo, voy por la página 77 a ver qué me deparan las siguientes páginas, porque ya os digo que estoy flipando. Creo que el siguiente mientras leo me lo voy a hacer un poco más pronto, porque si no, al final voy a estar aquí una hora hablando de unas páginas que a lo mejor me lleva media hora leer. Bueno, no, un poco más, ¿vale? Pero, porque además me apunto las cosas. Mira, tengo mi cuadernito con muchas notas, con muchos apuntes, con muchas citas, o sea, porque luego a mí me encanta hacer esto de mi diario de libros. ¿Ves? Porque luego con los años, cuando quiero recordar, pues me vengo al libro y no sé, y me lo repaso y me leo cosas y veo las citas, porque yo me copio, o sea, quiero decir, por ejemplo, a ver si os enseño alguna página así que tenga citas. En otras hago como yo mis propias reflexiones, pero, pero veis, por ejemplo, aquí, esto que está por aquí es una cita, eh, por a ver, por aquí, mira, por aquí hay más. Esto es otra, ¿no? Hay varias por ahí, ¿no? Entonces, es una forma de poder repasar esas citas que me han gustado. Bueno, Dios mío, qué pelos. Y no tener que a lo mejor volver al libro, que a lo mejor justo no lo tengo a mano. Y es algo que llevo haciendo algunos años y tengo un par de cuadernos así y me gusta mucho. Y bueno, ya de paso, pues tomo nota para estos vídeos. Entonces, nada, yo creo que para el siguiente no voy a esperar tanto porque ya veis que tengo mucho, mucho de qué hablar. Ya me diréis vosotros lo que os parece. De verdad os animo un montonazo a leerlo porque se lee rápido, solo que da para mucho que pensar y entonces yo me paro mucho no sé, me encantan los libros que me hacen pensar. Entonces, nada, eso. Hasta la página 77. Os iré contando en Instagram por dónde voy, qué voy leyendo y cuál será el trocito de libro que analice
en el siguiente capítulo de Mientras leo. Por ahora, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por aguantarme hasta el final y leerlo, o sea, y escucharme hasta el final. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a like y suscribíos, por favor. Vamos a tratar de hacer crecer un poquito esta comunidad, de leer con un poco más de calma, sin tantas prisas. Vamos a hacer un poquito lo contrario a lo que dicen que se hace en este libro, ¿no? Leer con tranquilidad, pues analizar un poco las cosas, tener pensamiento crítico, hacernos preguntas, disfrutarlo en conjunto y pasárnoslo bien alrededor de una buena lectura. Muchas gracias por estar allí. Como os dije al principio, soy María José, esto es Letras Peregrinas y nos vemos en la siguiente. Adiós.